Bueno, continuamos con la aplicación de Word Online. Continúo con el ejercicio, bueno, con el ejemplo que os había puesto el otro día con los 5 párrafos del Lorem Ipsum. Seguimos teniendo la información en el encabezado, ¿os acordáis, verdad? Bien, y hoy lo que vamos a hacer es, vamos a darle a insertar a la pestaña insertar y vamos a ver todas las posibilidades que tenemos, bueno, no todas, pero bueno, las más importantes. De momento voy a dejar esto para más tarde y voy a centrarme en estas dos, en tabla e imagen, ¿vale? Tabla básicamente nos permite hacer una tabla de tantas columnas o filas como nos interesen, o bien podemos nosotros jugar aquí hasta un máximo de 10 por 8 o podemos jugar con la herramienta insertar tabla y aquí ya le podemos poner nosotros la cantidad que querramos. ¿Dónde nos va a colocar la tabla? Pues lógicamente donde nosotros tengamos el cursor puesto. Os fijáis que yo ahora mismo tengo el cursor puesto ahí, entonces le voy a decir que quiero, por ejemplo, una tabla de 3 por 2 y por lo tanto automáticamente tenía el cursor aquí, me lo pone en la posición anterior al cursor y automáticamente se nos abre la pestaña de tabla. Entonces yo aquí pues puedo escribir, puedo ir escribiendo texto, números, o sea, lo que necesite para cumplimentar la tabla. Bien. Después, desde esta pestaña que tengo aquí arriba, pues puedo seleccionar toda la tabla o puedo seleccionar solo una columna, ¿vale? O sea, puedo ir yo jugando pues con lo que me interese. Por ejemplo, ahora ahí, pero porque estaba el cursor ahí, pero si me pongo en la primera, le digo la columna y me coge la primera columna. Si estoy en la primera fila, selecciono la fila, ¿vale? Y si quiero una celda concreta, pues entonces le digo seleccionar celda. Entonces, al seleccionar, automáticamente me permite hacer cosas sobre eso que yo tenga seleccionado. Pues, por ejemplo, puedo cambiar de color, ¿vale? Bueno, en este caso, perdón, vuelvo otra vez para aquí, ¿vale? En este caso no me cambia nada porque no tenía la celda, perdón, seleccionar celda, ¿vale? Si yo selecciono aquí, os fijáis que no me cambia nada, es sombreado de celda, pues por ejemplo le puedo cambiar el color al sombreado de la celda, le voy a poner este, pues por ejemplo, de color rojo. Si selecciono solo el número, ¿vale? Me permite venirme, por ejemplo, a inicio y cambiar el color del número desde inicio, ¿vale? Desde tabla, lógicamente no. Más cosas que puedo hacer, pues si estoy en una celda, pues por ejemplo puedo decirle que quiero dividir la celda. Le voy a decir que la voy a dividir en 2 columnas y en una fila. Ahí está, os fijáis que automáticamente tenemos 2 columnas, pero seguimos manteniendo una fila, ¿verdad? Bien, puedo alinear, por ejemplo, me puede interesar alinear centro-centro o solo alinear izquierda-centro, ¿vale? Entonces puedo ir jugando con eso. O puedo eliminar columna, fila, ¿vale? Toda la tabla, si quiero, también la puedo eliminar, ¿vale? Bien, o puedo insertar, pues puedo insertar encima, debajo, izquierda o derecha. Si le doy encima, me inserta una fila más. Si le doy abajo, también otra fila más. Y si le doy a izquierda o derecha, lo que hace es aumenta lo que serían las columnas, ¿vale? Bien. Más cositas que tenemos. Si yo, por ejemplo, selecciono 2, os fijáis que lo hago arrastrando. Selecciono esta y arrastro, o sea, pincho, arrastro y voy a la segunda. Entonces me quedan las 2 seleccionadas, ¿verdad? Puedo también combinar celdas. Entonces se conjugan las 2 celdas y pasan a ser una. Si en las 2 celdas hubiese contenido, solo se mantiene el contenido que haya en la celda superior izquierda o izquierda por defecto. O sea, si yo, por ejemplo, cojo todo esto, ¿vale? Y le digo combinar, me mantiene el 1, lógicamente, porque ahí no había en otros.
datos, ¿vale? Pero por ejemplo voy a poner 5 y 1. Cojo, le digo combinar. Perdón, pues en la versión de Excel esta nos cambia, entonces disculpar, pero os fijáis que nos mantiene lo que sería. Pero hubiese combinado, o sea, elimina todo lo que son las divisiones entre celdas. Vale, bien, otra cosita que tenemos es la posibilidad de darle formato a una tabla que tengamos hecha. Bien, yo creo que con esto, para controlar un poquito una celda, estaría bien. Y con la misma os pediría que intentaseis practicar algo. Ya os pediré que hagáis algún ejercicio con tablas, ¿vale? Pero cuando terminemos con otras cosas. Le voy a decir que quiero eliminar la tabla y la pierdo automáticamente. Al deseleccionar la tabla o al perderla, o sea, al eliminarla, la pestaña de tabla desaparece. Vale, voy a darle otra vez a insertar, pero esta vez nos venimos a imagen y en imagen podemos jugar con imágenes que tengamos en nuestro dispositivo, en imágenes que tengamos albergadas dentro de nuestro OneDrive o en el buscador de Bing, que vendría a ser como el buscador de Google, ¿vale? Pero de Microsoft. En este caso yo voy a seleccionar una de mi dispositivo. Entonces lo primero que hago, como siempre, os fijáis donde estoy al comienzo del cuarto párrafo y le voy a decir desde este dispositivo, me pregunta en dónde busco el archivo, pincho, buscaría en la carpeta correspondiente donde tenga la foto, yo en este caso la tengo aquí, le doy a abrir, ¿vale? Le doy a insertar y automáticamente nos va a insertar la fotografía a nivel de lo que sería la línea del párrafo. Como siempre nos sale una pestaña nueva, una etiqueta nueva de imagen y en ella pues podemos hacer una serie de cosas que, ojo, también algunas de ellas también las podemos hacer en lo que sería botón derecho encima de la fotografía. Por ejemplo, podemos darle estilos a la fotografía, le podemos poner marquillos, os fijáis que queda como un efecto de sombra, ¿verdad? O sea, se pueden combinar cosillas ahí, ¿vale? O podemos borrar el estilo en caso de que no nos interese. Podemos agrandar la fotografía o podemos reducirla de tamaño según nos interese. ¿Vale? Podemos recortar la fotografía también desde el botón derecho. Ojo, porque todas estas herramientas, si venís a imagen, también las vais a tener. ¿Vale? Vais a tener, por ejemplo, recortar, vais a tener, por ejemplo, lo de el estilo para poder jugar con él, ¿vale? O sea, lo de agrandar y encoger, lógicamente, es sobre la fotografía. Si tiráis también podéis hacer, o si selecciono la foto y os fijáis, este circulillo que tenéis aquí os permite rotar la fotografía. Con control Z yo vuelvo a situarla en su sitio. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, muevo la fotografía, después voy con recortar, ¿vale? Si muevo la fotografía, os fijáis que tengo que ir zona por zona. Entonces, si la pongo aquí, me corta lo que sería... me coloca siempre la fotografía sobre la línea. Este modo de inserción se llama en línea, pero nosotros en cualquier momento, desde aquí, os fijáis que pone ajustar texto, ¿verdad? En línea con el texto, es como estamos ahora. Pero si yo, por ejemplo, le digo cuadrado, ¿vale? A la izquierda, os fijáis que ahora me sitúa el texto, ¿vale? En relación a la parte izquierda. Si yo le digo cuadrado a la derecha, me sitúa sobre la derecha y el texto, por lo tanto, me vendría a la izquierda. Si yo le digo detrás del texto, me pasa el texto por encima de la fotografía, y si yo le digo delante del texto, me sitúa la fotografía delante del texto. Bien, en la versión original también hay la posibilidad de mover la fotografía libre. Aquí no hay tanto, ¿vale? Entonces, lo que pretenderemos siempre, pues lógicamente, es que no se nos corte una frase, que no nos queden espacios en blanco. Entonces,
Por eso es importante lo de ajustar texto. Bien, vuelvo otra vez con lo que decíamos, recortar. ¿Vale? Entonces, para recortar, ojo, porque también tenéis ajustar texto aquí, lo podéis aplicar desde el botón derecho. Bueno, recortar, nos salen estos iconitos y lo único que tenemos que hacer es moverlos. Os fijáis que al moverlos queda una zona como gris. Cuando yo pincho fuera, automáticamente la zona que he puesto en gris desaparece y por lo tanto lo recorta. Bien, no perdemos la foto totalmente. O sea, si volviese otra vez a la herramienta recortar y moviese otra vez los tiradores, no pasaría nada porque volvería a recuperar la fotografía completa. Bien, pues básicamente esto sirve para poder insertar imágenes, ¿sí? Bien, voy a suprimir la imagen, la selecciono, le doy a suprimir y ya la tendría ahí. Bien. Más cosas que puedo hacer en el menú de insertar. Tengo la posibilidad, por ejemplo, de un vínculo. Imaginaos que yo ahora, por ejemplo, aquí busco google.es, ¿vale? Voy a copiar el vínculo, que sería esto que tengo aquí arriba, control C, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es selecciono una palabra, pues por ejemplo, mismamente selecciono esta palabra. Me vengo a vínculo, pincho sobre ella y me dice el texto que va a aparecer es este. Y la dirección, yo ahora control V hago, pegar, y le doy insertar. Con lo cual, a partir de ahora, cuando alguien pique aquí, ojo, tenemos que utilizar control, ¿vale? Esto se convierte en un enlace. Cuando yo pinche en el enlace, automáticamente me abre una pestaña aquí arriba. Vuelvo a cerrar para que veáis que ahora no hay ninguna pestaña. Control y botón izquierdo, pincho y automáticamente me lleva al enlace que acabo de pegar. ¿Qué pasa? Esto lógicamente no tiene sentido si vais a imprimirlo en impresora. Esto está pensado pues para documentos PDF que se puedan utilizar en un ordenador. Más cositas que tenemos. Tenemos la posibilidad de insertar cosas dentro del encabezado y el pie de página, como siempre, ¿vale? Que sepáis, tenemos siempre la posibilidad de hacerlo mediante estas tres zonas, o sea, izquierda, centrado y derecha, ¿vale? También lo tenemos disponible desde aquí. Tenemos la posibilidad de añadir un comentario, ¿vale? Los comentarios están pensados sobre todo para cuando tenemos un documento y este documento se comparte con otras personas. Entonces yo puedo, es como una especie de chat, pues sobre todo para, oye, tenemos que cambiar esto, ese texto pues mejor ordénalo de esta manera, te olvidaste de meter una fotografía. Entonces cuando nosotros estamos varias personas editando el documento, podemos iniciar una conversación de comentarios. Bien, voy a descartar el comentario porque lógicamente hablar conmigo mismo no tiene sentido. Bien, más cositas que tenemos, números de página. Podemos, por ejemplo, hacer una numeración. Pincho aquí, ¿vale? Y os fijáis que a partir de ahora vamos a agregar números de página aquí. Con lo cual, yo porque solo tengo una página, ¿vale? Pero cuando tenga 20 páginas, pues irá haciéndose una numeración en lo que sería el pie de página. Bien, si quiero que vayan en el encabezado, en la parte derecha, en la izquierda, eso ya depende de donde yo pique, ¿vale? Y en caso de que me interesase eliminarlo, pues es tan sencillo como venir al pie de página, eliminar esos símbolos que os ha puesto y ya no tendríais numeración ninguna. Bien, voy a seguir en el mismo lugar de siempre, pincho ahí y os fijáis que tenemos la posibilidad de colocar símbolos o colocar emojis, ¿vale? Bien, que sepáis que los emojis estos, lógicamente, en la versión de escritorio no los tenéis disponibles, pero en cambio en la versión de escritorio tenéis otra serie de cosas más importantes que poner unos emoticonos.
Bien, lo de los complementos no lo vemos porque lógicamente hay que ir a la tienda de Microsoft y por lo tanto hay que pagarlo. Pero, por ejemplo, si yo quiero meter un símbolo, os fijáis que me puede meter cualquiera de los símbolos que yo tenga aquí. Si le doy a más símbolos, tengo disponibles un montón de ellos que a lo mejor resulta que en el teclado vosotros no los tenéis disponibles, ¿vale? Por lo tanto, esto sería insertar. Bien, una cosa importante, el salto de página. El salto de página básicamente sirve, imaginaos que yo, por ejemplo, quiero escribir un texto aquí. ¿Sí? Bueno, pues entonces yo lo que hago es empiezo a escribir el texto, ya no voy a perder el tiempo ni siquiera poniendo algo lógico, y os fijáis que el texto de abajo va bajando, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, si hago una cosa, por ejemplo, le voy a dar muchas veces a intro, os fijáis que cuando le dais muchas veces a intro, ¿qué ocurre? Pues básicamente que os pasa a la segunda hoja, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo sigo escribiendo aquí, os fijáis que el texto va bajando, ¿verdad? Entonces tenemos un problema porque se me va a desconfigurar todo, ¿verdad? Entonces ahora voy a darle aquí unas cuantas veces a Control Z para volver otra vez a recuperar mi texto al lugar original. Vamos a quitar este texto raro que escribí. Bien, bueno, imaginaos que me vuelvo a poner aquí y le voy a decir salto de página, ¿sí? Ahí tenemos el salto de página. Bien. El salto de página hace que se separen una zona de la otra, ¿sí? De hecho, yo ahora voy a borrar, por ejemplo, texto aquí. Y os fijáis que al ir borrando el texto va subiendo el salto de página, ¿verdad? Y os fijáis que yo escribo y va bajando el salto de página. Pero siempre me mantiene esa distancia, ¿vale? De página. Para que lo entendáis, voy a darle a archivo, voy a dar el guardar como y le voy a decir descargar PDF. Yo creo que lo vais a entender mejor así. Le voy a dar a descargar, voy a coger el ejemplo. ¿Os fijáis qué ocurre? Que este texto está en otra hoja, aunque aquí los veáis juntitos, ¿sí? Esto es una hoja y esto es otra hoja diferente. Pero esta hoja no se va a mover. ¿Por qué? Porque yo aún no he terminado de escribir sobre esta. De hecho, si yo ahora escribo mucho sobre esta, no voy a terminar nunca. Bien, ahí lo tenemos, ¿verdad? Vale, bien. Os fijáis que básicamente tenemos una hoja gigantesca. Aquí terminaría la hoja 1, empezaría la hoja 2, pero es que esta se mantiene en la hoja 3. O sea, voy a volver otra vez a guardarlo como PDF, ¿vale? Le voy a decir descargar y bien, permitir varios archivos. Bien, pincho ahí y os fijáis, tengo primera hoja, segunda hoja y desplaza automáticamente a la tercera hoja lo que sería el texto. El salto de página lo que hace es, nos hace como un agujero entre un texto y otro para evitar que el texto de abajo se desplace. Con lo cual es un acierto en este sentido. Voy a seleccionar todo lo que escribí y se lo voy a quitar para quedarme solo con lo realmente importante, que es el texto original. ¿Sí? Vale. Ahora, lógicamente, he borrado y por lo tanto lo he quitado. ¿Sí? Si os fijáis, vuelvo a darle salto de página y nos aparece el salto de página. Si lo que quiero es borrarlo, lo único que tengo que hacer es darle a la tecla retroceso y automáticamente el salto de página queda eliminado. Si yo ahora empiezo a escribir y echo para abajo, este texto sí se está echando para abajo porque no está en una página aparte. Para eso sirven los saltos de página. ¿Vale? Bien. Otra cosa que tenemos bastante importante aquí es presentación. Aquí le llaman presentación en la versión original de Word, ¿vale? Os la voy a abrir para que lo veáis.
Esto sería insertar lo que hemos visto hoy, esto sería inicio, ¿vale? Y lo que estamos viendo ahora en la versión de escritorio se llama formato, pero aquí le llaman presentación, ¿vale? En ella, ¿qué es lo que podemos controlar? Pues básicamente los márgenes de nuestro documento. Os fijáis que esta zona y esta zona no se escribe, y los encabezados tampoco se escriben, a no ser que lleven algo de texto que le hayamos puesto nosotros. Pero nosotros le podemos dar márgenes diferentes o incluso personalizados. Normalmente el mejor suele ser el que viene por defecto, pero a lo mejor nos interesa que sea más estrecho. Os fijáis que ahí llevaría menos espacio, ¿vale? O el normal, que sería el que nosotros tenemos. Otra posibilidad es cambiar la orientación del papel, por ejemplo, horizontal. Yo os recomiendo que todas estas opciones de comienzo las hagáis antes de escribir o antes de poneros a maquetar, porque como cambiéis ahora, pues lógicamente os va a cambiar la posición de las fotos, la posición del texto, con lo cual os va a desajustar todo. Entonces la recomendación siempre es, primero venimos a presentación, situamos todo lo que tenemos que, el tamaño del archivo, porque aquí podéis elegir A4, A5, pero también podéis venir a elegir el tamaño que queráis. Con que sepáis cuánto es el ancho y el alto, se lo ponéis libremente, ¿vale? Él por defecto trabaja con A4, ¿vale? Bien, voy a ponerlo otra vez en vertical. Entonces, básicamente estas tres cositas que tenéis para los márgenes, la orientación del papel y el tamaño. Después volvemos otra vez a tener aquí la posibilidad de las sangrías. ¿Os acordáis que decíamos que teníamos sangría izquierda, que va sobre el párrafo o sobre los párrafos que tengamos seleccionados? ¿Os acordáis que si teníamos más de un párrafo, pues lógicamente ocurre sobre el párrafo, ¿verdad? Bien. Pero aquí tenemos a mayores de inicio, porque os acordáis que en inicio sí teníamos sangría, aumentar y disminuir la sangría, pero siempre de izquierda. Aquí tenemos sangría de derecha, con lo cual podemos hacer esto, ¿verdad? Bien. Otra cosa que tenemos disponible aquí es el espaciado, ¿vale? Bien, voy, por ejemplo, a seleccionar este párrafo y os fijáis que está aumentando el párrafo entre el anterior y el nuestro, el que está ahora mismo seleccionado. O puedo hacer lo contrario. Bueno, automático o cero. Espaciado después se lo puedo quitar o le puedo sumar el espaciado que me interese. Ponerle más cantidad o menos cantidad. Bien, pues básicamente esto sería presentación, que es también muy importante conocerlo porque es lo que nos va a permitir poder trabajar con el documento, básicamente, ¿sí? Bien. Comentaros, ahora a mayores de lo que dije el otro día, ¿os acordáis que os dije que me hicieseis el texto, me cambiaseis los formatos, me pusieseis encabezado con vuestro nombre y el de la escuela? Bien, os voy a pedir que introduzcáis alguna fotografía, me da igual la temática que sea, lo único que quiero es que sepáis utilizarlas, que las escaléis y las coloquéis de una manera pues un poquito que yo pueda ver que realmente manejáis correctamente la herramienta, ¿vale? Y nada más, porque ya os pediré en próximos ejercicios en otras semanas trabajar ejercicios que yo os mande y que vosotros tenéis que reproducirlos. Bueno, hasta luego.